Hoy vamos a hablar de algo que literalmente puede cambiar tu vida financiera para siempre. ¿Sabías que el 90% de las personas que ganan la lotería terminan en bancarrota en menos de 5 años? Pero aquí está lo interesante. Hay personas que nacieron en la pobreza extrema y ahora manejan millones de dólares sin problemas. La diferencia no está en la suerte, no está en los contactos, y definitivamente no está en haber nacido en una familia rica. La diferencia está en algo que los psicólogos llaman mentalidad de pobreza versus mentalidad de abundancia. Y te voy a ser completamente honesto. Durante años yo también tuve una mentalidad de pobreza sin siquiera darme cuenta. Hoy te voy a compartir 5 pasos científicamente probados para salir de esa prisión mental que te mantiene atrapado financieramente. No es magia, no es motivación barata, es ciencia aplicada que han usado miles de personas para transformar su relación con el dinero. Así que ponte cómodo porque los próximos 15 minutos pueden ser los más importantes de tu vida financiera. Antes de entrar en los 5 pasos, necesitamos entender qué es exactamente la pobreza mental. Los investigadores de Stanford han descubierto algo fascinante. Tu cerebro literalmente funciona diferente cuando tienes una mentalidad de escasez. Es como si tuvieras un software desactualizado corriendo en tu mente. La pobreza mental no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco ahora mismo. He conocido personas con sueldos de 50,000 soles mensuales que siguen pensando como pobres, y personas que ganan el mínimo pero que tienen una mentalidad millonaria. La diferencia está en cómo tu cerebro procesa las oportunidades, los riesgos y las decisiones financieras. Cuando tienes mentalidad de pobreza, tu cerebro está constantemente en modo supervivencia. Estás pensando en cómo llegar a fin de mes, en lugar de pensar en cómo crear más ingresos. Es como manejar un auto viendo solo el suelo en lugar de mirar hacia adelante en la carretera. Obviamente vas a chocar. Los neurocientíficos han demostrado que cuando estás en modo escasez, tu corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de la planificación a largo plazo y la toma de decisiones inteligentes, literalmente se desactiva. Es por eso que cuando estás preocupado por el dinero, tomas decisiones financieras terribles. No es que seas tonto, es que tu cerebro está secuestrado por el miedo. Reprogramar el lenguaje interno. El primer paso para salir de la pobreza mental es cambiar la conversación que tienes contigo mismo. Los psicólogos cognitivos han descubierto que tu diálogo interno determina literalmente tu realidad financiera. Si todo el día te estás diciendo, no puedo permitirme esto, el dinero no crece en los árboles, los ricos son avariciosos, estás programando tu cerebro para rechazar las oportunidades. Déjame contarte algo que me voló la mente cuando lo aprendí. Hay un estudio de la Universidad de Harvard donde siguieron a 2 grupos de personas durante 20 años. Un grupo usaba frases como no puedo permitírmelo, y el otro grupo cambiaba esa frase por ¿cómo puedo permitírmelo? ¿Adivina qué pasó? El segundo grupo terminó ganando en promedio 300% más dinero que el primero. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando dices no puedo permitírmelo, tu cerebro deja de buscar soluciones. Es como cerrar un programa en la computadora. Pero cuando preguntas ¿cómo puedo permitírmelo?, activas la parte creativa de tu cerebro que busca opciones, oportunidades y estrategias. Aquí está el truco. Necesitas atrapar a tu mente cuando está usando lenguaje de pobreza y cambiarlo inmediatamente. En lugar de no tengo dinero, di ¿cómo puedo generar más ingresos? En lugar de está muy caro, pregúntate ¿qué valor me daría esto y cómo puedo crearlo en mi vida? En lugar de no soy bueno con el dinero, di estoy aprendiendo a manejar mejor mis finanzas. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es literalmente rewiring, recableando tu cerebro. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad, y significa que puedes cambiar físicamente las conexiones en tu cerebro simplemente cambiando tus pensamientos habituales. Es como actualizar el sistema operativo de tu mente. La clave está en la consistencia. Necesitas hacer esto durante al menos 21 días consecutivos para que se vuelva automático. Al principio va a sentirse forzado, incluso falso, pero eso es normal. Es como aprender a usar la mano no dominante. Al inicio es incómodo, pero con práctica se vuelve natural. Cambiar la relación con el riesgo. El segundo paso es revolucionar completamente cómo ves el riesgo. Las personas con mentalidad de pobreza ven el riesgo como peligro. Las personas con mentalidad de abundancia ven el riesgo como oportunidad disfrazada. Y esta diferencia determina quién se queda estancado y quién prospera. Los economistas conductuales han estudiado esto exhaustivamente. Cuando tienes poco dinero, tu cerebro desarrolla lo que se llama aversión extrema al riesgo. Básicamente, prefieres la seguridad de mantenerte pobre antes que arriesgarte a perder lo poco que tienes. Pero aquí está el problema. La seguridad es una ilusión. Piénsalo así. Mantener todo tu dinero en una cuenta de ahorros que da 1% anual cuando la inflación está en 4% es técnicamente perder dinero cada año. Pero se siente seguro porque ves el mismo número en tu cuenta. Mientras tanto, alguien con mentalidad de abundancia entiende que no invertir es el riesgo más grande de todos. La clave está en redefinir qué es riesgoso.
No es riesgoso invertir en tu educación financiera. No es riesgoso iniciar un negocio pequeño con dinero que puedes permitirte perder. No es riesgoso cambiar de trabajo por uno mejor pagado. Lo que sí es riesgoso es quedarte exactamente donde estás, haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Los millonarios que han estudiado los investigadores de finanzas personales tienen una característica en común. Calculan el riesgo, no lo evitan. Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, se preguntan tres cosas. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Puedo vivir con ese resultado? ¿Y cuál es el costo de oportunidad de no hacer nada? Aquí tienes un ejercicio práctico que cambió mi perspectiva completamente. Toma una decisión financiera que has estado posponiendo por miedo. Puede ser invertir en un curso, empezar un negocio secundario, o cambiar de banco a uno que te dé mejores rendimientos. Ahora escribe 3 columnas. El peor caso, el caso más probable y el mejor caso. La mayoría de las veces descubrirás que el peor caso no es tan terrible, el caso probable es positivo, y el mejor caso puede cambiar tu vida. El secreto está en empezar pequeño. No necesitas apostar toda tu vida de una vez. Puedes empezar arriesgando cantidades pequeñas que no afecten tu vida diaria, pero que te permitan aprender y crecer. Con el tiempo, tu tolerancia al riesgo inteligente aumentará, y con ella, tus oportunidades de crecimiento financiero. Desarrollar mentalidad de inversionista. El tercer paso es fundamental. Necesitas empezar a pensar como inversionista, no como consumidor. Esta es probablemente la diferencia más grande entre las personas que construyen riqueza y las que la destruyen. Los pobres mentales gastan dinero, los ricos mentales invierten dinero. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que antes de comprar cualquier cosa te preguntas, ¿esto me va a generar dinero, ahorrarme dinero o enseñarme a generar más dinero? Si la respuesta es no, entonces probablemente es un gasto, no una inversión. Los investigadores del MIT han estudiado los hábitos financieros de millonarios durante décadas y encontraron un patrón interesante. Los millonarios promedio gastan menos del 20% de sus ingresos en cosas que se deprecian: carros, ropa, gadgets, y más del 80% en cosas que se aprecian o generan retorno: inversiones, educación, negocios, bienes raíces. Compare eso con la persona promedio que hace exactamente lo opuesto. Gasta el 80% en cosas que pierden valor y solo el 20% en cosas que pueden multiplicar su dinero. Es como plantar semillas en tierra fértil versus tirarlas en concreto. Los resultados son predecibles. Pero aquí está lo interesante. No se trata de cuánto dinero tienes para invertir. Se trata de desarrollar el hábito mental de evaluar todo como una posible inversión. Incluso si solo tienes 50 soles extra al mes, puedes empezar a entrenar tu cerebro para pensar como inversionista. Por ejemplo, en lugar de gastarte esos 50 soles en una cena afuera, podrías invertirlos en un libro sobre finanzas personales. Ese libro puede enseñarte algo que te ahorre o genere cientos de soles en el futuro. Esa es la diferencia entre mentalidad de consumidor y mentalidad de inversionista. O imagínate que tienes 500 soles extra. La mentalidad de pobreza dice, perfecto, puedo comprarme esa cosa que he estado viendo. La mentalidad de abundancia dice, ¿cómo puedo hacer que estos 500 soles se conviertan en 1000 soles? Los psicólogos financieros han descubierto que cuando empiezas a pensar así, tu cerebro literalmente empieza a ver oportunidades que antes eran invisibles. Es como si te pusieran lentes nuevos y de repente pudieras ver colores que no sabías que existían. El truco está en empezar con cantidades pequeñas para desarrollar el músculo mental. Invierte 10 soles en algo que pueda generar retorno. Puede ser materiales para hacer algo que puedas vender. Puede ser una herramienta digital que te ahorre tiempo. Puede ser un curso online que te enseñe una nueva habilidad. El monto no importa. Lo que importa es entrenar tu cerebro para siempre buscar el retorno de inversión. Construir redes y mentalidad colaborativa. El cuarto paso es algo que la mayoría de personas con mentalidad de pobreza completamente ignoran: el poder de las redes y la colaboración. Los sociólogos han descubierto algo fascinante. Tu ingreso promedio está directamente relacionado con el ingreso promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Esto no es casualidad, es causalidad. Las personas exitosas piensan diferente, hablan diferente, ven oportunidades donde otros ven problemas, y cuando pasas tiempo con ellas, literalmente absorbes esa mentalidad. Es como osmosis financiera. Pero aquí está el problema. Las personas con mentalidad de pobreza tienden a rodearse de otras personas con mentalidad de pobreza. Se quejan juntas sobre lo caro que está todo. Se validan mutuamente en sus miedos financieros y se convencen de que los ricos tienen suerte o nacieron en familias privilegiadas. Los antropólogos que han estudiado comunidades prósperas versus comunidades estancadas encontraron una diferencia clave. En las comunidades prósperas, las personas celebran el éxito de otros y buscan aprender de ellas. En las comunidades estancadas, las personas critican, envidian o minimizan el éxito de otros.
¿Cómo cambias esto? Primero, necesitas hacer una auditoría honesta de tu círculo social. Pregúntate, ¿las conversaciones con mis amigos y familia me motivan a crecer financieramente o me mantienen cómodo en mi situación actual? No estoy diciendo que abandones a tu familia, pero sí estoy diciendo que necesitas ampliar tu red para incluir personas que piensen más grande que tú. En la era digital, esto es más fácil que nunca. Puedes unirte a grupos online de emprendedores, inversionistas o personas interesadas en crecimiento financiero. Puedes seguir podcasts, canales de YouTube o blogs de personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Puedes asistir a eventos, conferencias o meetups en tu ciudad. La clave está en cambiar de una mentalidad competitiva a una mentalidad colaborativa. En lugar de ver a otras personas exitosas como competencia o como algo inalcanzable, las ves como mentores potenciales, socios potenciales, o simplemente como prueba de que lo que quieres es posible. Los investigadores de redes sociales han descubierto que cada persona exitosa que agregas a tu red aumenta exponencialmente tus oportunidades. No es solo que esa persona pueda ayudarte directamente, sino que esa persona conoce a otras personas que podrían ayudarte, y así sucesivamente. Es lo que llaman el efecto de red. Pero aquí está la parte que muchos no entienden. Para construir una red valiosa, primero necesitas ser valioso para otros. No puedes solo tomar, también necesitas dar. Pregúntate, ¿qué valor puedo ofrecer a personas más exitosas que yo? Puede ser tu tiempo, tu energía, tu perspectiva fresca, tu disposición a aprender y ejecutar. El quinto y último paso es el que separa a las personas que hacen cambios temporales de las que transforman su vida completamente. Implementar sistemas de crecimiento continuo. Los psicólogos del desarrollo han descubierto que las personas verdaderamente exitosas no confían en la motivación, confían en sistemas. ¿Cuál es la diferencia? La motivación es una emoción temporal. Los sistemas son estructuras permanentes. Puedes estar súper motivado hoy para cambiar tu situación financiera, pero dentro de 2 semanas esa motivación puede desaparecer. Sin embargo, si tienes sistemas en su lugar, seguirás creciendo incluso cuando no tengas ganas. Los billionaires que han estudiado los economistas tienen algo en común. Todos tienen sistemas para educación continua, sistemas para evaluación de oportunidades, sistemas para toma de decisiones y sistemas para medición de progreso. No dejan su crecimiento al azar o a los sentimientos del momento. Aquí está cómo implementar esto en tu vida. Primero, necesitas un sistema de educación financiera continua. Esto puede ser tan simple como leer 30 minutos diarios sobre finanzas, inversiones o desarrollo de negocios, o escuchar un podcast durante tu traslado al trabajo, o ver videos educativos en lugar de entretenimiento pasivo. Segundo, necesitas un sistema para evaluar y aprovechar oportunidades. Esto significa tener criterios claros para decidir qué oportunidades perseguir y cuáles rechazar. Los investigadores han encontrado que las personas exitosas dicen no a más cosas que las personas promedio, porque entienden el costo de oportunidad. Tercero, necesitas un sistema para medir tu progreso financiero. No puedes mejorar lo que no mides. Esto significa revisar tus finanzas regularmente, establecer metas específicas y ajustar tu estrategia basándote en resultados reales, no en esperanzas o deseos. Cuarto, necesitas un sistema para expandir tus fuentes de ingreso. La persona promedio tiene una fuente de ingreso. La persona próspera desarrolla múltiples fuentes. Esto no significa trabajar más horas, significa trabajar más inteligentemente y crear sistemas que generen dinero incluso cuando no estás trabajando activamente. Los estudios longitudinales muestran que las personas que implementan estos 4 sistemas consistentemente por al menos 2 años experimentan cambios dramáticos en su situación financiera. No es magia, es el efecto compuesto. El efecto compuesto de mejoras pequeñas pero consistentes. La clave está en empezar pequeño pero ser consistente. Es mejor leer 15 minutos diarios durante un año que leer 5 horas una vez al mes. Es mejor ahorrar 50 soles semanalmente durante 2 años que ahorrar 500 soles una vez al año. La consistencia vence a la intensidad cuando se trata de cambios duraderos. Ahí lo tienes. Los 5 pasos científicamente probados para salir de la pobreza mental. Reprogramar tu lenguaje interno, cambiar tu relación con el riesgo, desarrollar mentalidad de inversionista, construir redes colaborativas e implementar sistemas de crecimiento continuo. Pero aquí está la verdad más importante de todas. Conocer estos pasos no cambiará tu vida. Implementar estos pasos sí. La diferencia entre las personas que se quedan estancadas y las que prosperan no está en lo que saben, está en lo que hacen con lo que saben. Tu situación financiera actual no define tu potencial financiero futuro. Miles de personas han usado exactamente estos principios para transformar su relación con el dinero y construir la vida que realmente quieren. La única pregunta que importa ahora es, ¿vas a ser una de esas personas o vas a seguir esperando que algo mágico cambie tu situación? El momento perfecto para empezar no existe. Las condiciones perfectas no existen. Lo único que existe es este momento y la decisión que tomas ahora mismo sobre qué tipo de persona quieres ser financieramente.
Si este video te ha dado aunque sea una nueva perspectiva sobre tu relación con el dinero, dale like y suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad de personas comprometidas con su crecimiento financiero, y tu presencia hace la diferencia. Nos vemos en el próximo video.